Estimados alumnos, en esta reunión, que sería la segunda parte de la patología del tubo digestivo, es una reunión un poquito amplia y hemos tenido, de acuerdo a mi juicio, que dividirlo en 5 secciones. Esperemos que se ajuste y que se trate de cubrir lo máximo de la patología que compromete a este órgano, que es hígado y páncreas fundamentalmente. También tocamos vesícula biliar por ahí de una manera muy sucinta. Vamos a empezar con una disertación muy escueta, si se quiere, sobre algunas características que puede reunir, que de hecho están clasificadas también así, algunas características que a veces son comunes, inclusive de manera horizontal, a algún tipo de entidades, que son las características generales de la enfermedad hepática. Brevemente nomás haremos un recorrido acá por la estructura básica fundamental morfológica e histológica del parénquima hepático, que es el ovulillo. El concepto del ovulillo, mejor dicho, que tiene una estructura con una vena central que es tributaria después de la vena hepática en cuanto a su drenaje. Periféricamente puede haber unos 6 o 7 o 5 espacios porta, dando un límite más o menos que no es muy geométrico como aquí aparece también, pero funcionalmente así es. Tiene otra característica, que entre el espacio porta, que son estos espacios donde discurre, aquí está representado por verde el conducto biliar, en azul una rama de la vena y en la otra la arteria hepática. ¿Qué rama de la arteria hepática? Bien, esto hace que, por ejemplo, también a este nivel podemos señalar la parte más interna, la parte central, lo que rodea la vena central, que es más o menos un tercio también de esta distancia entre el espacio porta y la central, que es la zona 3, la zona 2, la intermedia, y la zona 1, que es la más periférica, es decir, la que está más próxima a las arterias, son las más favorecidas en cuanto a la perfusión sanguínea adecuada. Por lo tanto, es fácil entender a este momento también que como hay mejor irrigación, en algunos casos es la zona más favorecida, es decir, más resistente para alguna injuria. En otra sección, mejor dicho, en otro toma de lo que sería un segmento, un parénquima hepático funcional, tenemos la vena central, los sinusoides que van entre la rama de la vena porta, que es la que forma parte del espacio porta, con el canalículo biliar y rama de la arteria, además de los linfáticos que vienen por ahí. Entonces los sinusoides tienen una fisiopatología importante en cuanto a la patología también del parénquima hepático en general. Miren que estamos hablando de parénquima hepático en general, no hablamos todavía de causa. Dentro de, mejor dicho, entre los espacios porta, que sería esta, no está la tríada portal famosa, y la vena central, están los cordones de hepatocitos, que pueden ser de una, en este caso es el esquema muy ilustrativo de una, pero pueden ser 2 columnas también de hepatocitos. Vale la pena decir también que aquí a este nivel, en los sinusoides o tapizando los sinusoides, intercalando con el endotelio del sinusoide, aparecen las células de Kupffer que forman parte del sistema monocítico fagocitario.
Y el otro detalle que debemos también centrarnos en este momento es tratar de identificar o ubicarnos dónde está el espacio de dice. Está por debajo del endotelio de los sinusoides, como lo señala aquí el puntero. Entre el endotelio, decíamos, y las columnas de hepatocitos. ¿Correcto? ¿Y esto por qué? Porque aquí vamos a encontrar algunas estructuras después que juegan un papel determinante para la aparición de la fibrosis, como lo vamos a explicar. Un esquema de los sinusoides venosos del hígado. Nuevamente a la vena central, que es rama o perdón tributaria de la vena, perdón, acá la vena central, que es el centro del lobulillo, y que se conecta a través de los sinusoides con rama de la vena portal. ¿Ok? Muy bien. En este tránsito, aquí están, hemos dicho los sinusoides, la célula de Kupffer, la célula endotelial, el espacio de Dice entre los dos. Y en este lugar, por el espacio Dice, existen unas células que se conocen como célula estrellada, que cuando hablemos de la patología de la cirrosis, esto determina o juega un papel importantísimo en la génesis de la fibrosis cuando la injuria se mantiene en determinada intensidad. Los canalículos biliares, a final de cuentas, su función es la conducción de la bilis y drenado, lógicamente, es el conducto biliar, después a través de sus vasos correspondientes va a formar los conductos hepáticos, derecho, izquierdo, el hepático común, y después se va a almacenar hacia la vesícula, ¿verdad? Y la otra es la arteria, a rama de la arteria hepática, para que vean ustedes que esté muy próximo por aquí a la sangre. Entonces, esta zona, que sería la zona 1, es la más favorecida, de aquí hacia acá, sería la zona más favorecida por la irrigación. Y aquí se nota claramente, miren la sangre oxigenada, que es la roja, está llegando casi hasta la mitad con muy buena definición. Sin embargo, hacia acá se escasea un poco, o por lo menos se atenúa un poco el color, para el esquema es válido. Esto es lo que les decía que hay que examinar, porque a partir de aquí, de estas alteraciones que vamos a ir notando y que vamos a ir explicando, podemos después entender algunos fenómenos como son en el caso de la cirrosis o problemas cicatriciales que puede haber en el hígado. Nuevamente aquí el capilar. La célula estrellada que hemos dicho que está entre el hepatocito, en el espacio de Dice fundamentalmente, que a través de una serie de estímulos y retroalimentación estimula o se estimula para que empiece la génesis de la fibrosis o la producción de matriz extracelular, que consiste fundamentalmente en colágeno tipo 1, 3, 4 y 5, y la laminina, que también forma parte, como nos podemos acordar nosotros, de las membranas basales en general de todos los epitelios. Bien, cuando hay alguna agresión, y esto es constante, las células de Kupffer actúan y activan a las células estrelladas a través de una serie de marcadores para producir sustancias activadoras mediadoras de la fibrogénesis, es decir, se estimula la presencia, la llegada y la génesis de fibroblastos y de producción de matriz extracelular, que es la que le va a dar la consistencia después, o mejor dicho, donde se va a iniciar el proceso fibrótico, que en buena cuenta
como en otros casos, resulta ser tejido cicatricial. Brevemente acá también, ya en otro esquema, decíamos la zona 1, la que está más próxima hacia la rama de la arteria hepática, la zona 2 la intermedia y la zona 3, que es la menos favorecida para concentraciones de oxígeno. Por lo tanto, podemos suponer que esta es una de las zonas que pueden lesionarse con más facilidad. De manera ya no esquemática, sino más bien de manera objetiva, podemos reconocer aquí el parénquima hepático. No, los hepatocitos más o menos del mismo tamaño, regular forma, tanto la célula hepática como sus núcleos. Y aquí tiene la zona, porque esta es una microfotografía, esta es una rama de la vena central. Y esto, el que está al otro extremo, donde está el puntero, es el espacio porta, con su arteriola, su ducto y su vena. Y el tejido conectivo que lo rodea, que es normal. Esta sería la zona 1, más o menos hasta acá. De aquí a acá la zona 2. Y la zona más próxima acá la zona 3. Pero quiero que reconozcan en algo aquí, porque para poder hacer la comparativa después. Entre los cordones de estas células, de células hepáticas, se aprecia estos espacios que son los sinusoides. Y el otro detalle que debemos destacar en este momento también es la escasez o muy pocas células mononucleares, especialmente en los espacios porta. Uno que otro puede ver ahí en el parénquima hepático, pero sin mayor trascendencia, como ocurre en la patología propiamente cuando hay injuria del parénquima hepático. Esta es una coloración especial para ver el colágeno, en este caso, el tejido conjuntivo. Esta es la vena central. Miren ustedes una banda azul o azulada, media plomiza si se quiere. Esto es la vena central. Es para ver, mejor dicho, hacer una ilustración muy objetiva sobre las columnas de los hepatocitos, que a veces son una capa, a veces son dos capas de hepatocitos, y entre ellos los sinusoides. Y reconocemos con toda facilidad que esto es un parénquima hepático que no tiene alteración. Hagámonos la idea de esto para poder ver después las alteraciones cuando tengamos que describir las lesiones en el parénquima hepático. Las generalidades, ¿cuáles son las alteraciones o cuáles son las agresiones que puede afectar el hígado? Pueden ser trastornos de tipo metabólico, tóxicos, como es de suponer, entre ellos el alcohol, dentro de lo más conocido diríase, pero sustancias también por actividad profesional que uno puede estar aspirando o ingiriendo, problemas microbianos, circulatorios, ya lo explicamos más o menos también, y las neoplásicas. Esas diríase como que no son propias primarias del hígado, ¿verdad? Porque una alteración metabólica que tiene su responsabilidad en otra parte, de repente está comprometida al hígado. O la tóxica no es propiamente del hígado, sino que de todo el sistema o de todo el organismo. Para diferenciarlo de algunas enfermedades primarias, como es en este caso la hepatitis viral, por algo se llama hepatitis, la esteatosis no alcohólica, para el caso del hígado, propiamente, porque no se da en otra parte, hepatopatía alcohólica y neoplasias. Enfermedades secundarias que pueden tener repercusión en la función hepática, está bien. Insuficiencia cardíaca, una carcinomatosis, es decir, una siembra de neoplasias no primarias del hígado, sino metastásicas. Infecciones extrahepáticas que también puede tener su repercusión ahí en el hígado.
Y un detalle interesante es que el hígado tiene una gran reserva funcional que soporta, como es el gran laboratorio del organismo. A través del hígado van a pasar todas las sustancias que son absorbidas en el intestino o que vienen a través de la sangre. Y resulta que siempre el organismo, cualquier agresión que sufra o que se ingiera, va a parar al hígado. Y este órgano es muy noble y tiene una capacidad de respuesta muy interesante, quizá de las mejores en todo el organismo. Como todos los días se reciben injurias de diferente tipo, entonces el organismo, en este caso el parénquima hepático, tiene la capacidad de soportar, que puede adaptarse, como hemos visto en patología general, podría adaptarse en algunos casos, condicionando cambios morfológicos en el parénquima hepático, pero puede llegar en un momento en donde esta célula sucumbe y el parénquima hepático tiene una posibilidad de regeneración, sí, cosa que no ocurre con otro tipo de tejidos o de órganos, pero también tendrá una capacidad limitada, ¿no? No es que nunca se va a enfermar el hígado por esta capacidad que tiene, no, también tiene su parte débil y está basado fundamentalmente en la intensidad de la exposición, de la agresión, o el periodo tan amplio también de esta noxa. Procesos difusos severos con alteración del flujo biliar. Una obstrucción, un tumor, por ejemplo, extrahepático, como es de repente en la vía biliar, puede lógicamente alterarse el flujo biliar y provocar un problema estásico. Un tumor en la vecindad de la vía biliar puede también comprimir esta estructura y no permitir un buen drenaje. Y así sucesivamente. Como vamos a ver en caso de las hepatitis virales fundamentalmente, a veces no es posible solo con la histología decir qué tipo de patología o qué tipo de hepatitis es. O antes de llegar al extremo de una biopsia, lógicamente podemos evaluar la posibilidad de cambio en la funcionalidad y que puede llegar al campo patológico de la patología hepática. Y para ello, de hecho, los principales y las más a la mano son las pruebas de laboratorio que hay. Entonces hay algún tipo de pruebas que valoran o evalúan o nos dan una información sobre integridad de los hepatocitos. ¿Cuáles son esas? Enzimas hepatocelulares citosólicas, eh, aspartato aminotransferasa sérica y en todo lo que ustedes quieran de acá. Son exámenes de laboratorio. Si queremos ver la función excretora de la bilis, podemos evaluar con el resultado de alguna de estas pruebas que se solicite. Y si queremos ver la función de síntesis hepatocítica, todas estas pruebas de laboratorio pueden ser solicitadas si se quiere. Como no es un curso de laboratorio, entonces en esto lo dejamos ahí tranquilo porque vamos nosotros a referirnos fundamentalmente en todas las disertaciones de esta clase sobre cambios morfológicos o anatómicos como señalábamos en una de las clases anteriores. Esto es interesante, que es una fotografía también de vuestro Robbins, que un esquema muy simple trata de explicar más o menos cuáles serían o cómo estaría afectado de acuerdo a la noxa o a la gravedad de la lesión que tenga. Este sería un espectro normal, diría. ¿Se acuerdan? Con la vena hepática central o la vena central del lobulillo, con sus correspondientes tributarias más pequeñas, y en los extremos, para formar el lobulillo propiamente, está la vena porta, rama de la vena porta, el canalículo biliar y rama de la arteria hepática. Muy bien. Habrá algunas lesiones
que de repente comprometen algunas estructuras. Por ejemplo, aquí la zona comprometida sería la zona Pardo, por ejemplo. Y vean ustedes qué zona comprometen entre el espacio porta y la vena central, provocando más o menos una agresión, si se quiere. Aquí en este esquema es para ver también un detalle. Miren ustedes que la distancia entre los espacios porta aquí todavía se mantiene. Quiere decir que la lesión hepática o es reciente o no ha dado todavía tiempo a una cicatrización. Sin embargo, cuando el proceso avanza, y aquí el color ya les dice otra cosa también, esta es una zona más marrón, podemos ver que ya se aproximan los espacios porta. Y este espacio o esta zona que estaba ocupada por hepatocitos, ahora está reemplazada por tejido fibroso. ¿Hay hepatocitos? Sí los hay también, lógicamente, porque están en replicación, están tratando de defenderse. Pero aquí vemos cómo se va aproximando entre ellos, es decir, se estaría concentrando, si se quiere, el tejido hacia la parte central. Otra es la forma de reaccionar también formando tabiques. Estos son progresivos, por si acaso. No, se aproximó más, hay una fibrosis y desaparecen algunas estructuras que eran normales, en este caso estas vénulas. Aquí ya no las vemos. Y más bien entre espacio porta y la vena central hay un tendido de unas estructuras que ya están más condensadas que las de acá y que están fibrosadas. Y no nos olvidemos que hablar de fibrosis ya es de proceso cicatricial. Después puede producirse una regeneración, diríase, muy forzada del parenquimio hepático y hace como que aquí tratara de reaccionar el organismo, crece más, se comienzan a hiperplasear los hepatocitos y como que alargarían un poco esta zona. Pero tiene la fibrosis siempre. Y una regeneración exagerada, diríase, de los hepatocitos, pero respondiendo a la noxa. Entonces, esto es lo que después va a constituir lo que se conoce como un nódulo hepático regenerativo, que es uno de los indicios de una cirrosis hepática. Puede ser que si es que se elimina la noxa, puede haber una cierta reabsorción de los tabiques y las adherencias. No se van a borrar del todo, porque esto ya la fibrosis es realmente a veces muy severa. Pero si no hubiera llegado todavía a un caso tan extremo, podría, si es que se elimina la noxa, lógicamente tratar de imitar o de resolverse lo más que se pueda. Sin embargo, noten aquí que si bien existe la vena central, ¿de acuerdo? No hay las venas accesorias. A este nivel hay un canalículo iliario y una rama de la arteria. Sin embargo, la vena esta de acá, de este caso, la vena porta, ha migrado un poco o ha sido retraída o jalada, si se quiere, de una manera muy simple, igual que en el otro lado. ¿Esto qué hace? El esquema nos dice que hay distorsión del lobulillo y así se ve, como vas a ver ahora en las microfotografías. Y aquí faltaría, si es que continúa el proceso, ya se instala propiamente toda una cirrosis hepática en el supuesto que esto continúe, hay una replicación de canalículos biliares. ¿Cómo vemos o cómo se aprecia el daño hepático? Algunas características de orden general, lo que ocurre con la lesión celular. Una de ellas es la degeneración y acumulaciones intracelulares.
La célula luce edematosa con degeneración balonizante, es decir, en vez de ser, por decirle, de forma cúbica o forma cuadrada esquemáticamente, ahora se hace redonda. Obviamente que es una alteración morfológica. En otros casos hay una degeneración espumosa, conocida así con ese nombre, y es un signo de colestasis, que además podemos ver en este caso, cuando hay colestasis, el pigmento biliar, exageradamente localizado en los hepatocitos o fuera de ellos. Puede ver la esteatosis, que sabemos es el depósito de lípidos dentro del citoplasma del hepatocito, que puede ser micro o macrovesicular, de acuerdo a la evolución. Una característica que puede producirse en un estadio normal, por ejemplo, la gestación, pero también puede ser una manifestación de una intoxicación. En caso de obesidad, casi siempre hay también esteatosis hepática. De acuerdo a la magnitud de la obesidad, también habrá más o menos compromiso hepático. Y en caso de la diabetes también se producen esos depósitos. Si es que la alteración es del metabolismo del cobre del hierro, lógicamente pueden identificarse depósitos anómalos dentro del parénquima hepático. Este es un ejemplo de lo que es una degeneración balonizante. Miren ustedes, las células hepáticas se vuelven un poquito redondas, pero no porque tienen contenido de lípidos, sino más bien porque se están degenerando las organelas y están agrupando de forma irregular, dando este aspecto de células redondeadas y un poco más claras. Esta microfotografía también, todas estas estructuras por donde está pasando el puntero, que estamos viendo, que son color ocre o naranja, si se quiere, o marrón claro, o amarillo intenso, anaranjado, en fin, es la bilirrubina en exceso. Y lógicamente, como no puede ser vertida fácilmente hacia el parénquima, esto se queda dentro de los hepatocitos. Eso es una colestasis, que es un signo. Ya después veremos si es intra o extrahepática. Ese es otro detalle. Pero la imagen revela claramente. Miren, aquí en esta zona no hay casi compromiso de colestasis. Sin embargo, en otros focos, inclusive en los sinusoides pueden encontrarse, como en este caso, o en el de acá, una especie de trombos o de émbolos de producto de la secreción hepática. La esteatosis, que ya representa un estadio en donde hay depósitos de triglicéridos dentro de los hepatocitos, de tal manera que al inicio pueden ser microvesicular, pero después ya son macrovesiculares, como la mayoría de estos casos, y las células semejan ser células adiposas. No es que se transforman en células adiposas, parecen células adiposas, porque ha entrado tal cantidad de lípidos que el núcleo ha tenido que verse rechazado hacia la periferia y tiene ese aspecto. Acá tiene una mayor aproximación y verá todos estos espacios que aparentemente están vacíos, no están vacíos. Lo que ocurre que no se ven en este caso para la lámina, porque en el proceso pasa por varios alcoholes de diferente concentración y eso diluye los lípidos, por eso que aparecen vacías. Pero esta es la expresión típica de la esteatosis hepática en una coloración hematoxilina eosina. El daño hepático también puede manifestarse por focos de regeneración. ¿Y cómo lo vemos eso? Fundamentalmente por la actividad mitótica que pudiera presentar todo el hígado o en parte, o en la zona que esté más comprometida. Y aquí podemos ver hepatocitos con doble núcleo, algunos más grandes, y algunos, más que uno, quizá cuando uno lo ve con mucha calma, pueden verse mitosis.
Otra expresión, hasta ahora todos hemos hablado de hepatocitos, hepatocitos. Bien, como hay lesión del hepatocito, la lógica de reacción es la inflamación. Entonces, cualquier factor o elemento que sea capaz de causar daño al hepatocito es capaz también de generar una reacción inflamatoria, como es cualquier otro tejido de la economía. Y entonces habrá alguna reacción o algún tipo de infiltrado que nos oriente a pensar que es una lesión aguda u otra que es crónica, por ejemplo. Y como hay inflamación del hígado, en general eso se llama una hepatitis. Después veremos qué tipo de hepatitis es. Estos cambios pueden ser leves, moderados o muy intensos, e inclusive llegar a la necrosis. Esta es una esteatosis, pareciera que este sería el núcleo que está rechazado de este hepatocito, por ejemplo, pero están como espacios vacíos, ¿verdad? Algunos con degeneración balonizante, como también se propone de repente, y lo que más destaca aquí era ver el infiltrado inflamatorio. Crónicos, si es que son tipo crónico mononuclear, y si hay también hepatocitos, perdón, polinucleares, que pueden estar, y clásicamente se encuentran ahí rodeando a hepatocitos que están degenerándose, o diríase que se están muriendo, ¿no? Se están necrosando. Hay una reacción muy particular a veces, y eso lo podemos ver muy bien cuando se habla de hepatitis alcohólica, por ejemplo. Aparte de eso, puede haber como un proceso de depósito de productos de metabolismo anormal o de degeneración, unos depósitos que se conocen los cuerpos de Mallory, que no son patognomónicos de son estos acúmulos irregulares de un material proteináceo dentro de los hepatocitos, no son patognomónicos de la cirrosis alcohólica, pero sí nos ayuda mucho, o no solamente de la cirrosis, sino de la hepatopatía alcohólica, que si bien no son patognomónicos, decíamos, sin embargo, encontrarlos nos ayuda mucho a entender o a interpretar la lesión por alcohol. Acá, como verán, son las láminas del parénquima hepático, más o menos. No están normales, obviamente, porque es una fotografía de patología hepática. Miren, estas células están balonizándose, por ejemplo. No hay el núcleo muy bien definido, como puede ocurrir con esta de acá, por ejemplo. Esta célula no está tan afectada como las otras, y aquí se nota claramente. Tanto que podemos reconocer que es hígado. Pero si vemos este foco donde estamos pasando con el puntero, verán que hay ausencia o están destruidas las células. Y en su lugar, más bien, o a este lugar han llegado elementos inflamatorios, que es el primer nivel, el primer grado de respuesta de estas enfermedades o de esta agresión que haya. Polimorfos nucleares, también hay mononucleares, puede haber macrófagos, porque no se olviden que la función del proceso inflamatorio también es la remoción del material lesionado o del tejido necrótico. En estos esquemas vemos la conformación, si se quiere, o lo que ocurre, el movimiento normal que debe haber en estos casos. Esta es una estructura normal, ¿no? Con el sinusoide, el espacio de Dice, hemos dicho, debajo del epitelio, que son estas células, la célula de Kupffer, que forma parte del sistema monocitario, que son muy grandes para el caso de o muy altas, si se quiere, para el caso del endotelio. Por debajo de ella, mejor dicho, en este espacio de Dice, está la famosa célula estrellada, en estado latente. Está ahí por si acaso. Y la fibra de colágeno, muy regulares o escasas si se quiere,
porque forma parte de la matriz extracelular también. Hacia abajo, la columna de hepatocitos, que ya lo hemos señalado. Si se produce la injuria, ¿qué va a hacer? Las células de Kupffer elaboran una serie de sustancias que van a estimular a las células estrelladas, que van a hacer una llamada de las células miofibroblásticas, estimulan la proliferación, la contracción, la quimiotaxis y la fibrogénesis, que aquí está representada por estos elementos jóvenes, como están viendo, y la interacción que hay con todos estos mediadores de la inflamación. En este caso, aquí, este es el foco inicial de la cirrosis. Primero fibrosis, después la cirrosis. Pero quiero comparen ustedes que notoriamente es distinta. Ahora, como la agresión es permanente, acá, por ejemplo, los hepatocitos en este extremo están más o menos regulares, todo del mismo tamaño, con su núcleo y su nucleolo, su núcleo también de forma regular, con las vesículas que pudieran tener o sus organelas. Y aquí empieza una agresión que comienza a haber una disfunción hepatocitaria y muerte, como verán ustedes, ya se está como replegando el núcleo hacia un extremo, pudiendo llegar por la acción de este proceso inflamatorio a destruir y puede convertirse en un hepatocito apoptótico o necrótico. Y en este caso estamos hablando de una fibrosis hepática. Vean ustedes entonces las diferentes formas como reaccionar el organismo el hígado propiamente hacia una injuria. Macroscópicamente, ¿cómo vemos? Aparte de que pudiera haber otras lesiones, ¿no? Puede haber un absceso, puede haber un tumor, etc. Pero una de las formas, cuando se habla de lesión primaria cirrótica del hígado, el hígado disminuye de tamaño a veces, se vuelve muy duro. Nosotros hemos tenido oportunidad de ver el hígado más pequeño que hemos tenido, pesaba alrededor de 520, 530 gramos, y era como una piedra realmente. Como verán ustedes aquí, una serie de nódulos pequeñitos que se notan encima de la superficie, y eso se traduce también dentro del parénquima. Entonces cortamos, miren, esta es la superficie multinodular que tiene el hígado. Después, cuando hablemos de cirrosis, vamos a explicar exactamente los cambios que se producen. Pero en la superficie del corte también tiene este aspecto. Porque este proceso, este y otros, son panorgánicos, diríase que son difusos, comprometen todo el parénquima hepático. No puede haber cirrosis focal, por ejemplo. Ese sería el mensaje de esta lámina. Queremos ver y traducirlo o demostrar que estas estructuras que están proliferando, que son las que estaban prostruyendo, son estos espacios o donde está pasando el puntero, que son los rezagos que quedan de hepatocitos. Como verán ustedes, no tienen la estructura tan típica como lo veíamos en las anteriores. Y lo que está rodeando a estos nódulos, a estos espacios o a estos grupos de hepatocitos es ese tejido fibroso que está con una coloración especial para demostrar que esto es colágeno. Más o menos, en algunas zonas será un poquito más escaso, pero en otras mucho más denso. Y este es el cuadro histológico típico de una cirrosis hepática, representando entonces la zona, en este caso, más marrón o roja, si se quiere, de acuerdo a la tonalidad que quieran verle ustedes aquí, el nódulo hepático regenerativo con esteatosis que se nota claramente porque hay una zona más clara en esta área, rodeado por tejido fibroso. Esto es lo que se conoce el nódulo regenerativo y esto es material fibroso, porque la tinción aquí de este color celeste es de tejido conectivo.
Si se daña el hígado, como es el gran laboratorio de la economía, puede tener una repercusión a nivel diseminado, sistémico, desde problemas por una mala función hepática, puede llegar a intoxicarse el cerebro, los riñones, alteración en la circulación, una serie de estructuras que se van cambiando la estructura propiamente tal, creando shunts o algún problema de anastomosis anormales, si se quiere, dentro del hígado y fuera de él también, dando un aspecto muy característico, como vamos a ver después, la retención de linfa y, por el hígado y además la disminución de producción de proteínas, por ejemplo, provoca la ascitis tan característica. La dificultad en la circulación puede tener una repercusión tanto a nivel esplénico, porque la vena esplénica va a drenar o se va a juntar, diríase, con la vena porta y va a haber un problema de drenaje. Por lo tanto, puede haber una esplenomegalia, un crecimiento del, del vaso, con sus consecuencias que la vamos a ver seguramente cuando hablemos de cirrosis también, porque si crece el vaso hay un hiperesplenismo funcional y puede atrapar, quedan atrapados ahí también leucocitos, eritrocitos y plaquetas, pudiendo provocar lógicamente disminución de estos elementos formes de la sangre. Por una cuestión mecánica también condiciona la dilatación anormal de la vena, tanto del fondo del estómago como de la última porción del esófago, conociendo lo que se conoce varices esofágica, que muchas veces es la expresión más difícil de controlar a veces de la cirrosis. Y no es raro, nosotros hemos visto quizás hasta unos 3 o 4 casos fehacientemente demostrado que por cirrosis hepática se produjo varices esofágicas, ruptura de varices esofágica con consecuencias fatales. Es decir, provocando muerte solo por un choque hipovolémico, ya después porque es imposible contener la hemorragia. Lógicamente, si funciona mal el hígado por la serie de sustancias que él mismo o la víscera elabora, lógicamente puede haber una malnutrición. Y unos angiomas cutáneos que son parte también de la expresión de esta famosa cabeza de medusa periumbilical, donde se nota muy bien, o de manera exagerada, diríase, los vasos venosos fundamentalmente, y es por una comunicación, unos shunts anormales, arteriovenosos periféricos también. Si se produce la necrosis del parénquima hepático, con frecuencia dice que es zonal. La más comprometida, ya la señalamos, en la zona 3, la más próxima a la vena central. Puede ser necrosis focal o en parches. Alguna necrosis en puente, es decir, que una o que vaya de la vena central hacia los espacios porta, por ejemplo. Una necrosis mucho más considerable que se podría denominar submasiva, para no llegar al caso de una necrosis masiva, que en estos casos, con una necrosis masiva, el riesgo de muerte es muy alto, porque prácticamente se destruye todo el parénquima hepático. Algunas fotografías aquí para que vean, esta es una zona de necrosis del hígado. No interesa la causa en este momento, sencillamente queremos ver el tipo de necrosis, cómo se vería acá. Una disrupción completa del parénquima hepático, con zona de hemorragia, de que hay necrosis también. Si es muy violenta o es reciente, lógicamente habrá más sangre siempre, pero no se reconoce el tejido. ¿Por qué? Porque ya se está necrosando. Obviamente va a haber inflamación, porque desde que se necrosa el tejido también llegan los componentes del proceso inflamatorio. Y la fibrosis, como ya hemos señalado, en cuanto a su génesis, que es la reacción del hígado a una agresión o inflamación constante. Aparecen los puentes, que los vamos a volver a revisar cuando hablemos de la cirrosis. Y esto es interesante. La fibrosis y la cirrosis es un daño irreversible del hígado.
Puede detenerse que la fibrosis o la cirrosis no avance de manera tan severa en caso de que se pueda identificar y que obviamente se elimine la noxa. Pero en ningún caso, salvo excepciones, diríase, o cuando la fibrosis no es muy bien establecida, puede regresionar un poco, pero en ningún caso se va a eliminar. A eso nos referimos cuando la fibrosis y la cirrosis. La fibrosis, no se olviden, es una expresión de cicatrización y es el reemplazo del parénquima, en este caso del hígado o de cualquier otra estructura, por tejido fibroso. Aparentemente la estructura se conserva, pero el tejido fibroso no tiene la función que tiene la célula hepática, obviamente. Nuevamente aquí este esquema para hablarles sobre la génesis de la fibrosis y procesos cicatriciales y cómo se ve. Recapitulando otra vez, un nódulo, en esta es una corrección de hematoxilina y eosina, un nódulo que está donde está pasando el puntero, aquí hay otro más pequeño, aquí otro un poquito más pequeño todavía y hacia arriba otro. Este es un nódulo regenerativo del hígado, así se conoce, rodeado por tejido fibroso. Como verán entonces, aquí ya no se reconoce nada de estructura hepática normal, porque no la hay. Entonces los espacios porta lo podemos encontrar por ahí, en forma distinta, unos más grandes, otros más pequeños. De repente hay replicación de ductos biliares también por ahí, y no hay la estructura tan típica como señalábamos al inicio. Entonces, esta imagen del nódulo regenerativo, ¿por qué es el nódulo regenerativo? Es un nódulo muy activo desde el punto de vista de la actividad celular en cuanto a defensa. Por ejemplo, hay mucha mitosis, hepatocitos binucleados que están tratando de replicarse, en fin, porque tratan de compensar lo que se está perdiendo en la zona de la fibrosis y obviamente por la noxa, que si es constante y es permanente, lógicamente va a seguir sufriendo el hígado, el parénquima. Por otro lado, como ya se generó la fibrosis, sigue creciendo esta porque la noxa se mantiene y está en un completo o pelea, si se quiere, el nódulo que trata de regenerarse y el tejido fibroso que no lo deja. Y esta expresión histológica que estamos viendo es la representación de lo que vemos cuando vemos los nódulos, los nódulos bien circunscritos, que pueden medir algunos milímetros, lo que hemos visto en la macroscopía. Hacemos una coloración especial y aquí vemos un nódulo hepático, 3 en total, pero rodeados por este tejido fibroso. Este tejido fibroso, ¿qué hace? No le permite que crezca este nódulo. Y este nódulo, lógicamente, pelea por querer crecer. Entonces, no es raro de encontrar también lesión celular en el límite entre el tejido fibroso y el nódulo hepático. Porque este regenera, pero otro lo comprime. Y en el tejido fibroso, no es de extrañar entonces también que encontremos infiltrado inflamatorio, porque hablamos de proceso regenerativo y de agresión. Aquí hay una alteración mucho más compleja, es imposible definir si hay un espacio porta o si hay una vena central. Vean ustedes la disrupción grande que hay y la coloración en este caso que estamos señalando de este material celeste o azulado es la gran cantidad de fibrosis que hay. Bien, jóvenes, hasta esta parte hemos llegado para hablar algo sobre la forma de cómo se puede producir una reacción inflamatoria o reacción propiamente del parénquima hepático
cuando es agredido.